Bastante para la cagada, dijo el bodoque. ¿Cómo están? ¿Bien? Crónica de un estallido. Chao, que les vaya bien. Por favor, chiquillos, bajen la música, si no escuchan la molestia. Por favor, bajen la música, un minutito. Chiquillos, adelante, bajen la música, por favor. ¡Bajen la música, chicos, un ratito! ¡Bajen la música, por favor! Chiquillos, un minutito, por favor.
Compañeros, compañeras, nos encontramos acá en la Velatón de Isidora, compañera que fue asesinada por un chofer asesino, el cual la atropelló, encima se dio a la fuga, y si hubiera sido por ciclista no hubiera sido detenido este chofer. Hoy nos acompaña la familia, está su papá, el cual va a dar unas palabras, y lo que ellos están luchando hoy por hoy es exigir justicia. Así que voy a dejar acá al papá de Isidora, así que chicos apaguen la música, pongan atención porfa. Hola compañeros, compañeras y compañeros. Mi nombre es Jaime Bravo, yo soy el papá de Isidora Bravo García, una joven de 22 años que el pasado 2 de octubre fue atropellada por un camión de abastible. La Isi tenía su alma de ciclista, andaba en bicicleta todos los días desde Pudahuel a Providencia, como uno más de ustedes. También tenía su alma de peatón, y ese día, caminando como peatón, cruzando esta esquina, con luz verde para peatón, se acercó un vehículo abastible, la atorió, la miró, Isidora le dijo que parara. Él lo quiso parar, siguió avanzando y la arrastró 50 metros. Aquí donde están ustedes hoy día es el lugar donde mi hija fue asesinada. Este es el lugar donde Isidora, la compañera Isidora, fue asesinada. Mi hija creía que todo lo que estamos haciendo es por un país mejor. Mi hija creía que todo esto que hacíamos día a día era para que fuéramos más iguales. Así que compañeros, compañeras y compañeros, porque la ICI no sea olvidada, porque se haga justicia con su asesino ideal, démosle un momento. Amamos ICI. No estamos todos, falta la ICI, no estamos todos, falta la